Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato increíble, uno de esos que parecen sacados de una película de acción, que ha estado circulando sobre una supuesta captura y el posterior juicio del líder venezolano Nicolás Maduro. Vamos a analizar paso a paso qué es lo que cuenta exactamente esta narrativa y cómo está construida, basándonos siempre, y esto es importante, únicamente en lo que dice la fuente. Pues vamos al lío. Y ojo, porque lo primero que nos cuenta esta fuente es que la historia no arranca en Caracas, ni con un asalto. No, el primer acto, según esto, ocurre a miles de kilómetros, en un tribunal de Nueva York. Y empieza con una petición de la Fiscalía que es, cuanto menos demoledora, cadena perpetua. Claro, aquí la primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo acaba un presidente en funciones sentado en el banquillo en Estados Unidos? La trama que se presenta para justificar algo así es, desde luego, muy elaborada. Y es que la cosa no se queda solo en Maduro. Según este relato, la acusación formal es un golpe directo al núcleo duro del poder. No solo está en él y su esposa, Cilia Flores, sino que la lista sigue con su hijo, sus sobrinos y una figura tan influyente como Diosdado Cabello. Vamos, el círculo más íntimo. Pero, atención, porque aquí entra en juego un detalle legal que es fundamental para entender la historia. Según se nos explica, la ley estadounidense no permite juicios en ausencia o in absentia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el proceso judicial solo puede seguir adelante contra las personas que están físicamente detenidas. Por eso, de toda esa lista, el juicio se centraría solo en Maduro y su esposa, que son los únicos que, según la narración, han sido capturados. Y esto, lógicamente, nos lleva al meollo de la cuestión, al momento clave de toda esta narración, la operación de captura. La fuente insiste mucho en describirla no como una invasión a gran escala, sino como una acción militar de altísima precisión, casi quirúrgica. La cronología que se detalla es de una precisión milimétrica, casi de película de espías. Fijaos, todo se desencadena un viernes por la noche. Supuestamente la CIA recibe un soplo de un informante, alguien de la propia Guardia Personal de Maduro, revelando su ubicación exacta. Para la madrugada del sábado se dan las condiciones meteorológicas perfectas, ni una brisna de viento, luna llena, y es entonces cuando se lanza la operación con el nombre en clave Espada del Sur. El plan de asalto, tal y como se describe, es una operación de manual, dividida en fases perfectamente orquestadas. Primero, la aproximación sigilosa con 12 helicópteros especializados. Segundo, una maniobra de distracción a lo grande, un apagón en toda Caracas y bombardeos en otros lugares para sembrar el caos y desviar la atención. Tercero, la neutralización del primer perímetro de defensa con helicópteros artillados. Y ya por último, la fase final, la inserción de los operadores de la Fuerza Delta, que descienden en rappel y proceden a la captura. Y aquí la fuente da una cifra muy concreta y muy dura. 32. Ese es el número de guardias de la unidad de élite Avispas Negras, la que fuera la antigua guardia personal de Fidel Castro, que según se cuenta murieron en el tiroteo inicial, mientras defendían ese primer anillo de seguridad. Pero en toda operación de este calibre, el factor humano es clave. Y según esta historia, aquí hubo un fallo, un error que lo cambió todo. Se dice que Maduro intentó correr a refugiarse en una habitación del pánico, una sala blindada, pero en la precipitación no consiguió cerrar la puerta a tiempo. Un simple fallo, que de acuerdo con esta versión, fue lo que evitó un asedio prolongado y lo que selló su captura y la de su esposa en ese mismo instante. Vale, el líder ha sido capturado. ¿Y ahora qué? Se abre un vacío de poder inmenso. La pregunta que plantea la fuente es crucial. ¿Quién se hace cargo de Venezuela para que el país no se hunda en el caos absoluto? Es una cuestión política de primer orden. Y esto nos lleva a otra pieza del puzzle que a primera vista parece no encajar. Si el objetivo final era desmantelar el régimen por completo, ¿por qué algunas de sus figuras más importantes, como Delcy Rodríguez, según este relato, permanecerían libres y no estarían también en el banquillo de los acusados? Bueno, pues la respuesta que da esta historia es un pacto. Una negociación entre bambalinas. Se alega que ciertas figuras clave del régimen habrían negociado su propia libertad a cambio de colaborar. ¿Cómo? Pues ayudando a desmantelar toda la estructura militar, evitando un vacío de poder y, en esencia, entregando el país llave en mano para facilitar una transición ordenada hacia unas nuevas elecciones. Y ya para terminar, la narración nos deja con una reflexión final, una especie de moraleja muy amarga sobre lo que de verdad significa la justicia en un caso como este. Y es que aquí se presenta una ironía tremenda, casi cruel.
Por un lado, tenemos a los acusados que, según esta versión, van a tener todas las garantías legales que ofrece el sistema estadounidense, un juez imparcial, fiscales que deben probar su caso, abogados defensores, y por otro lado, se contrapone el destino de sus presuntas víctimas a quienes se les habría negado cualquier tipo de juicio o proceso justo, enfrentándose a torturas y desapariciones. Así que, al final de todo este relato, después de la operación, el juicio y los pactos políticos, la pregunta que queda flotando en el aire es bastante provocadora. ¿Quién paga realmente la factura de toda esta justicia? La respuesta que ofrece esta narrativa es clara y directa: el pueblo venezolano. La afirmación final es que el coste de todo, no solo del juicio, sino de las 2 décadas anteriores, recae íntegramente sobre los hombros de la gente. Una conclusión que, sin duda, invita a reflexionar sobre el verdadero precio de la justicia. Y con esta reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Si te ha parecido interesante, no dudes en hacer clic y compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.